Parlando con jóvenes por las 7. Hola a todos nuestros oyentes, estamos en un nuevo episodio de Parlando por las 7. El tema del día de hoy es superación de miedos e inseguridades. Hoy en día muchas personas sufren de ansiedad, aún sin darse cuenta, y esta daña todas sus actividades y los afecta tanto a nivel psicológico como físico. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una reacción automática que nos prepara para actuar frente a una amenaza o un futuro que percibimos como negativo. Es una alerta del cuerpo ante determinadas situaciones, que cumple una función adaptiva y nos capacita para la resolución. Todos los seres humanos necesitamos sentir un poco de ansiedad para vivir, siempre y cuando sea posible manejarla, y se trate de una ansiedad normal y leve. Pero cuando se convierte en una ansiedad crónica, no solo afecta a la persona que la padece, sino también a quienes la rodean. Invito a cada una de las personas que está oyendo esto el día de hoy a realizar un test que está basado en un estudio realizado en Estados Unidos para descubrir si una persona está ansiosa. Las respuestas posibles son algo, bastante o mucho. Así que escucha detenidamente las preguntas que te haré y respóndete con alguna de esas tres opciones que te di. Vivo constantemente preocupado. Me preocupo cuando no tengo suficiente tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Son muchas las situaciones que me llevan a la preocupación. En cuanto termino una tarea, empiezo a preocuparme por otra. Me doy cuenta que la ansiedad se me dispara en cualquier momento y no la puedo controlar. No dejo de preocuparme por un proyecto hasta haberlo terminado. Se cree que 5 de cada 10 personas en alguna etapa de su vida sufriría lo que se conoce como un trastorno de ansiedad generalizada. Si bien, como vimos, la ansiedad es normal frente a un peligro o un desafío y nos permite ir del punto A al punto B, pero puede transformarse en peligrosa cuando es excesiva e incontrolable. Pero, ¿cómo podemos identificar cuando una ansiedad se vuelve patológica? Y la respuesta es cuando la persona entra en una cadena de preocupaciones que no logra quebrar. Es decir, que es una preocupación o un miedo determinado. No sabe bien qué los preocupa. Por esta razón se les considera generalizada. Los trastornos de ansiedad no suelen responder a un hecho específico, como en el caso de las fobias. El fóbico recuerda un hecho traumático puntual, pero la ansiedad suele adquirirse por irritación y aprendizaje, por ejemplo, la forma en que fuimos criados. Es importante también entrar a determinar qué le sucede a una persona ansiosa. Siempre imagina lo peor. Tal actitud se denomina pensamientos negativos o catastróficos. El ansioso construye en su mente una posible hipótesis de lo que podría llegar a ocurrir. Sus ideas comienzan con ¿y si me enfermo? ¿Y si me echan del trabajo? Por supuesto, la respuesta siempre es negativa. Experimentan manifestaciones a nivel físico. Aunque la persona no se da cuenta, la ansiedad se va acumulando para manifestarse luego en su cuerpo como cansancio y debilidad, mareos y vértigos, cefalea por tensión, sudoración abundante, manos sudadas, dificultad para respirar, entre otros. Es importante hacer claridad de que lo ideal en el tratamiento de la ansiedad es acudir a un centro de salud mental o un hospital o consultar a un terapeuta especializado en este tipo de trastornos y aprender a relajarnos, soltar, vivir la vida sin dejarnos cegar ni paralizar por los miedos. Recogiendo esta última palabra, miedo, ¿será que la ansiedad es igual al miedo? No existe ser humano que no experimente el miedo alguna vez. El miedo, como la ansiedad, es una reacción normal frente a un peligro, pero podemos hacer una distinción entre los dos conceptos. En la mayoría de los casos, el miedo es específico, mientras que la ansiedad es general y consiste en una preocupación que apunta más bien hacia el futuro. El miedo, ya sea lo que deseemos o no, nos acompaña a lo largo de toda la vida y está relacionado siempre con una pérdida, es decir, con la sensación de que vamos a perder algo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante hacer uso de unas ideas prácticas para enfrentar la ansiedad, detectar las fuentes de ansiedad, establecer pautas que permitan disfrutar de la vida en plenitud y con tranquilidad, eliminar todas las actividades que provocan ansiedad, evitar las malas noticias y escoger opciones más satisfactorias como un buen libro o una buena película, aprender algo nuevo a diario,
desarrollar hábitos de vida saludable, descansar bien, mantenerse alejado de las personas complicadas y procurar la compañía de gente que sume y no reste, expresar las emociones de manera sana, reír con frecuencia. Otro factor importante que queremos tocar el día de hoy es la inseguridad y cómo podemos superarla. Gestionar nuestra inseguridad. Todos somos inseguros en alguna u otra medida. Esto es perfectamente normal. Negar que somos inseguros es narcisismo y omnipotencia. Es un pensamiento irracional que nos hace cometer tonterías como tener un exceso de confianza en las cosas que hacemos, llevando a que se cometan errores. La inseguridad es una situación de ansiedad. No sabemos elegir entre una situación A o una situación B. No sabemos qué sería lo mejor y cuál de estas nos traería el mayor beneficio a corto o largo plazo. Esta sensación de inseguridad nos hace evitar tomar las decisiones correctas, consultar a todo el mundo que conocemos, analizando constantemente si habremos hecho bien o mal con esta situación escogida. Si los miedos crecen, se vuelven irracionales y empiezan a paralizarse. Entonces, lo ideal es gestionar nuestras inseguridades. Es por eso que el día de hoy queremos compartirte algunas ideas que pueden llevarte a quebrar este círculo de miedo que no nos permite funcionar en nuestro mejor nivel. Cambiar miedos irracionales por emociones reales. La mayoría de las personas se concentran en lo que no quieren, sin darse cuenta de que cuanto más piensan en algo, más real se vuelve. Es importante expresarnos siempre de manera positiva. Fortalecer nuestra estima y la confianza en nosotros mismos. Cuando prestamos atención a nuestros puntos fuertes, nuestra autoconfianza aumenta. Eso no significa que ignoramos nuestras debilidades, sino que las conocemos pero no nos concentramos en ellas. Aceptar y reconocer los miedos que tenemos. Aunque parezca algo increíble, algunos le tienen miedo al miedo. El primer paso para superar cualquier temor es aceptar que existe en nuestras vidas, reconocerlo y hacer algo al respecto. Cuando tenemos miedo es una señal de que estamos avanzando, enfrentando desafíos nuevos y abandonando la comodidad. Al miedo no hay que esconderlo, sino detectarlo y ponerlo en palabras. Elegir pensamientos orientados a la acción. Cuando le tenemos miedo a algo, deberíamos tomarnos un tiempo para considerar qué es lo peor que podría pasarnos en esta situación, si eso que nos causa miedo sucede, y luego elaborar posibles respuestas para esta situación hipotética. Ahora por la parte del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que, y eso es muy importante, puede ser real o imaginario. La relevancia de este problema estima que aunque el problema exista o no, sí puede llegar a sentirse un pensamiento que nos va a comer por dentro desde lo imaginario, aunque no se crea posible. El miedo es una emoción muy útil para escapar o evitar los peligros. Sin embargo, también es una barrera que puede interponerse en el disfrute de una persona y en el caso de que sea excesivo puede llegar a bloquear y impedir el transcurso de una vida normal. De hecho, muchos de los trastornos más habituales tienen como origen el miedo. Ahora te daremos unos consejos para que puedas superar el miedo. Entre ellos, dejar de huir. Cuando tienes miedo a algo, es natural que pongas excusas para evitar afrontarlo. Sin embargo, esta reacción provoca aún más miedo, ya que este te persigue con más fuerza. Deja de negarlos. A muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo. Se autoengañan contándole una historia falsa a las demás personas para demostrar una valentía que no tienen. El primer paso para superar el miedo es aceptarlo. Dejar de luchar. No veas el miedo como a un enemigo, sino que a alguien que está atacándote a ti mismo y se convierte más poderoso cuando más luchas. Afrontarlos como una oportunidad para crecer. Cambia tu perspectiva y mira los miedos como grandes maestros que te desafían a ir más allá de ti mismo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden compartir este proyecto y hasta el próximo episodio de Parlando con los Jóvenes de las 7.